Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, penúltimo de la temporada. Bueno, pues solo nos queda este y el de mañana para finalizar de momento, esa carrera que comenzábamos allá por el mes de septiembre. Comenzaremos con entrevista personal, como siempre, y después abriremos la mesa de debate, de análisis y de tertulia centrado, como venimos haciendo a lo largo de todo el mes, en el tema que lo domina absolutamente todo en el panorama nacional y también en buena medida el regional. El tema que ha entrado en sus vidas, en sus casas y que al menos hasta el próximo 23 de julio no se va a ir y que no es otro que el de las elecciones, todavía con las derivadas de los pactos tras lo ocurrido el pasado 28M. Como siempre, cabecera y comenzamos. Bueno, pues continuamos. El espacio de esta noche vamos a hablar a continuación, de esos temas que se pueden originar a lo largo del año en nuestra vida en comunidad de vecinos. Vamos a hablar de esos problemas que luego se llevan a cabo o salen todos a la luz en las juntas vecinales. Vamos a hablar a continuación con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Bueno, ADF Grupo, ya lo saben, en la calle Naranjo de Bulnes 10, bajo izquierda. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, bien. Bueno, no hay que hablar de calefacción. No. La última vez que te vi dije, la siguiente ya no hablamos de calefacción, en este caso, y aunque el tiempo tan pronto llueve como hace calor, pero al menos la calefacción ya la dejamos para atrás. La calefacción de momento ahora está apagada. Sí que vemos lejos cuando llegue octubre-noviembre que ya se perfilan las opciones de encender. Pero bueno, todavía nos queda que pase el verano, entonces de momento la calefacción la aparcamos. Ahora lo sustituimos por el tema del aire acondicionado, donde ahí cada cual va a lo de él, ¿no? Quiero decir, sí. No hay aire comunitario, una palabra. Sí, las comunidades que administramos y en reglas generales en lo que es en la zona de Asturias no hay tanta instalación de aire acondicionado. Sí que cada vez se van apareciendo alguna que otra que antes no existía, va cambiando el tiempo. Sí que tenemos días a lo mejor con bastante calor, son días puntuales y bueno, hay personas que se apuntan pues a instalar aire acondicionado, que también ha mejorado y cambiado todo de tal manera que bueno, hay muchas instalaciones que son móviles que puedes poner el aire acondicionado sin falta de ninguna instalación en el exterior. Entonces, bueno, sí que se va implementando, pero no está tan extendido como puede ser ya en otras regiones de Madrid, el sur o incluso Castilla, que al final ahí el sol aprieta y hace falta. Pero bueno, aquí de momento sí que hay instalaciones, pero no abundan. No masivamente, ¿no? ¿Incrementa mucho el gasto del consumo eléctrico, sí. el aire? Sí, el aire acondicionado y eso que bueno, fueron renovando cada vez y actualizando pues todos los equipos y bueno, cada vez ya hay menos consumo, ya incluso en cualquier electrodoméstico. No es lo mismo una lavadora de hace 20 años que una de hace 10 y una de ahora. Y en aire acondicionado pasa lo mismo. Sí, es verdad que la fuente de energía principal es la energía eléctrica, que luego, bueno, pues a través de unos circuitos y una serie de elementos, pues es que hace que el aire sea frío, pero la fuente de suministro es eléctrico y sí que se incrementa, la factura. A la hora de ahorrar dinero, ¿hay en marcha nuevas medidas, subvenciones, demás, o seguimos, como hay tantas elecciones una detrás de otra, se queda ahí en un compás de espera? Sí, de momento sí es verdad que este periodo electoral pues frena cualquier iniciativa legislativa o da lugar pues a que ciertas promesas hasta que no llegue ya el gobierno pues no se lleven a cabo y lo que sí existían pues se sigue manteniendo. Están los fondos europeos, están las inversiones en paneles fotovoltaicos, la reducción pues en la envolvente del edificio, la mejora de las letras energéticas, supresión de barreras arquitectónicas. Bueno, hay una serie de subvenciones que son las que habían con algún matiz que van cambiando, pues o ampliando fondos o reduciéndolos o más requisitos, menos. Pero bueno, lo que existía en este periodo tan corto desde las últimas entrevistas hasta ahora no hay ningún cambio, ninguna cuestión así que podríamos resaltar que no existiera antes y ahora sí. Claro.
Bueno, vamos a hablar de temas que tienen que ver, evidentemente, con el verano, con el buen tiempo. Pisos turísticos. Sí. ¿Pisos turísticos puede haber en cualquier comunidad? Sí, el propietario de una vivienda pues puede destinarlo a alquiler, puede destinarlo a también alquiler con la opción de vivienda turística o otro tipo de formatos. Al final puede darle pues el recorrido que él considere. Lo que sí está obligado es cualquier actividad que desarrolle pues cumplir la normativa que exige al respecto. En caso de las viviendas turísticas pues tiene que dar cuenta al ayuntamiento donde se lleva a cabo la actividad, hay un registro de viviendas turísticas y hay una serie de requisitos que tiene que cumplir. Eso a nivel legislativo y otras cuestiones pues, que tengan que ver con organismos oficiales. En cuanto a la comunidad, puede que exista una prohibición expresa para desarrollar actividades o destinar pisos pues, a esta cuestión, recogido en los estatutos o en algún acuerdo de junta de propietarios. Si nada de eso existiera, no existe ninguna limitación ni prohibición a que existan viviendas turísticas en una comunidad. Se ha legislado al respecto, lo que pasa que dependiendo de cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento, pues van cambiando una serie de requisitos u otros y luego también hay sentencias que van en una dirección u otra. Nosotros tenemos que entender desde nuestro punto de vista que al final la persona que alquila una vivienda pues a unos estudiantes por un carácter definido pues del curso escolar o por un año o el que destina el alquiler pues a un tiempo más amplio o estos alquileres ya además puntuales, como puede ser un fin de semana, unos días, al final no nos cambia mucho lo que es una vivienda que está destinada pues, a un uso distinto que puede hacer el propietario para la vivienda habitual y es gente que entra y que sale. Las viviendas turísticas, por regla general, nosotros, bueno, quiero decir, aparentemente dan un poco a la hora de decir, bueno, entran, salen, hacen con más descuido las cosas, pero son gente que va a ir a una ciudad, va a ir a verla y el tiempo de estancia en casa va a ser mucho menor que el que pueda tener un contrato, pues a lo mejor de un año, que hace una vida ya un poquitín más casera. Cualquiera que vaya a una ciudad y alquila este formato es porque ahorra un dinero pues en las otras opciones que hay, hostales, hoteles o derivados, pero el que va a una ciudad de visita va a verla y no va a estar en casa. Entonces, bueno, nos encontramos con personas que sí que usan una vivienda, pero que no están mucho. Luego, dentro del uso que puede hacer cada uno, ya va con la persona. Hay propietarios que cuidan bien la finca y otros no tan bien, aun siendo propietarios. En régimen de alquiler, pues no pasa lo mismo. Es muy común que cada poco, pues oye, que bolsas de basura fuera de los cubos. Sí. Que si uno que tiene un perro, pues a lo mejor no tiene el debido cuidado a la hora de cuando lo saca, pues se hizo pipí en el rellano, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que muchas veces los propios propietarios, pues las descuidan y a lo mejor los inquilinos no tanto. Entonces, bueno, colocar una pegatina de si a una vivienda turística nos va a dar más problemas o menos, va mucho con la persona e incluso este tipo de viviendas puede que dé lugar a que generen menos problemas por el poco uso que hacen de la comunidad, salvo el exclusivo que pueda ser dormir, entrar y salir. Sí. Es decir, tienen peor prensa que lo que luego son. Efectivamente, sí. Nosotros no hemos tenido hasta la fecha, donde tenemos comunidades que tienen viviendas turísticas, no hemos tenido un mayor problema que lo que pueda generar al principio de qué puede ser, quién va a venir, pero que en el transcurso del alquiler y del uso no hemos tenido ninguna queja hasta la fecha de un uso indebido de unas viviendas o que haya una ocupación pues que esté dando problemas. Claro. Suelen ser estancias pues eso, de un periodo corto de días y con un cometido muy concreto, que la vivienda al final pasa con un uso muy justo y casi ni despreciable para lo que es el enterarse de que están, no están, hacen o no hacen. Lógico. Dentro de la picaresca española, entiendo que esto de los pisos turísticos, hay mucha picaresca, habrá mucho piso pirata. Bueno, sí que existe la piratería, pero bueno, en esta disciplina y en cualquier otra. Sí. Yo como persona que en un momento dado pueda usar un alojamiento para algo en concreto, sí que intento buscar algo que tenga un registro, algo que tenga una identificación, porque salvaguarda en cierta medida pues una reserva que pueda hacer. Y esa reserva que está con un previo pago, pues cuantos más información y más registro tenga, pues mejor para todos, mejor para el propio huésped, mejor para el propietario, mejor para... Entonces, bueno, si podemos evitar todo este tipo de cuestiones, tanto a nivel de propietario como a nivel de usuario, pues mejor, y es lo que se traduce también en el Estado de Derecho, que al final tenemos que cumplir las normas y no saltárnoslas. Deberíamos, claro que sí. Si en invierno, en Navidad más bien, hablábamos de esas fiestas de Nochevieja, ahora imaginémonos, piso con terraza, azotea, arriba, fiesta, terraza, barbacoa, todo esto
Bueno, a ver, el tiempo sí que es verdad que puede llamar a llevar a cabo ciertas prácticas que a lo mejor durante el año, pues por bien la climatología o otras cuestiones, pues a nivel de terraza, pues da más juego, pues eso, esta época. No está permitido, pues bueno, cualquier uso distinto para el que ha sido concebido. Me refiero, por ejemplo, cuando se instalan piscinas. Las piscinas, aunque por sitio podamos ponerlas o en cierta medida pues tengamos la posibilidad de ello, albergan gran cantidad de agua que traducido en peso puede que la estructura no esté habilitada para esa opción. Aunque veamos una piscina mayor o menor, pues no sabemos en cierta medida cuánto es el peso y cuánto es lo que podría sujetar. En cuanto a fiestas y derivados, pues lo que decimos siempre cuando es Nochevieja o otros eventos, al final lo que se trata es de usar la vivienda y respetar las normas y los usos de los demás propietarios, bien no alterando el ruido, no provocando pues incidentes y todo pues de una forma ordenada. Que hay cosas puntuales o algo que en un momento dado, pues donde viven 3, pues un sábado tarde, noche, pues hay 6 o 7, pues no pasa nada entre comillas. A lo mejor genera más problema 4 o 5 que 8 o 10. Sí. Pero bueno, hay que hacer un uso diligente de las cosas, saber que no estamos solos y que, bueno, que hay muchos más usuarios y haciendo las cosas con un poco de orden y respeto se puede hacer casi todo. Correcto. Por otra parte, citabas el tema de las piscinas, que se colocan en terrazas, pero hay edificios, hombre, aquí en Asturias no sé si muchos, pero sí los hay, con piscinas comunitarias. Sí. Ahora llega la hora. Indispensable contratar socorrista. No, no siempre. Quiero decir, no, depende de las dimensiones de la piscina y otras cuestiones, sí que podría ser obligatorio el uso de socorrista, o sea, la necesidad de socorrista o no. No es necesario que por el hecho de que haya piscina tenemos socorrista. Sí que tenemos que tener especialmente cuidado pues con el agua y el tratamiento de la misma, que tienen que responder a una serie de parámetros y mediciones, a nivel de cloro, a nivel de pH, una serie de cuestiones. Luego el mantenimiento propiamente dicho de la piscina, pues a través de una empresa y un técnico cualificado. Y luego, pues bueno, lo que corresponda ya al uso como si fuera otro elemento común igual, el uso de una piscina pádel, el uso de un gimnasio, al final hay una serie de normas y otros usuarios de la propia comunidad que lo que tenemos que hacer es intentar que, bueno, todos hagan uso de la instalación, si por sus dimensiones no da lugar a que todos la puedan usar a la vez, pues canalizar a través de unas reservas o unas prioridades quién puede, quién no puede. Lo que sí nosotros recalcamos es que cuando las dimensiones no sean del todo amplias y dé lugar a que todos los propietarios puedan ser usuarios, priorizamos que sea el usuario frente a otros invitados o personal ajeno, en cuanto a que son los que en cierta medida atienden lo que es la propia instalación, su coste, para que otros usuarios, que bueno, nunca está de menos y siempre, pues bueno, es atractivo la idea de decir, bueno, voy a jugar a la piscina, pero que vengan 2 amigos o 1 o 3. Pero claro, si la piscina es de reducidas dimensiones o de aforo, pues tendremos que tener especialmente cuidado en estas cuestiones. Pero igual que si fuera otro elemento común. ¿Encarece mucho el recibo de la comunidad una instalación de este tipo, ya sea piscina, gimnasio, pista de tenis, pádel? Sí, muchas veces las viviendas a las que accedemos cuando se compran o bien en plano o bien ya usada y todo este tipo de elementos comunes que hacen atractivo pues la compra o las instalaciones de la comunidad, a veces no nos damos cuenta del coste que significa. Y es un coste que, bueno, muchas veces no es digamos, pequeño. La piscina es un coste elevado. Es un coste elevado porque aparte de la propia piscina, el agua, el tratamiento y el mantenimiento, pues hay una serie de equipos alrededor que bueno, tienen su vida útil, hay que llevar un mantenimiento, las bombas, lo que es la extracción del agua, las rejillas, limpiar. Quiero decir, todo eso da lugar a que tiene un coste. Tiene un coste que no podemos ni sortear ni en cierta medida reducir tanto como quisiéramos. Sí que hay instalaciones con más coste y con menos. El gimnasio pues no es especialmente caro lo que es el mantenimiento, salvo si dotamos al gimnasio de una serie de máquinas que tipo cinta, tipo elíptica, tipo bicicletas estáticas, que es así que llevan mantenimiento y un coste, y luego la reposición no suele ser barata. La pista de pádel, pues bueno, hay que la red, la propia pista, bueno, cada una de las instalaciones tiene su coste, pero no es, digamos, reducido, tampoco es una cantidad que signifique tanto como para decir, bueno, pues sin pista de pádel pagamos X y con pista de pádel 2X, no es el caso, pero que suma y que a la hora de incrementar la cuota de aporta, por supuesto.
Y tenerlo muy en cuenta entonces a la hora de comprar un piso ahí, ¿no? Sí, sí, cuanto más elementos de este tipo tengamos a nuestra disposición, que sepamos que tiene un coste y ese coste va a repercutir en la cuota mensual. También tenemos un servicio, quiero decir, no todo es negativo, Bueno, pero sí, perdón. sí, pero quiero decir que al final no hay nada gratis, todo lleva un coste. A medida que se va haciendo, pasando el tiempo, pues va a haber otro coste de reposición, de mantenimiento, pues un poquitín más amplio. Entonces, bueno, que todas estas instalaciones al final, aparte de dar un servicio y una utilidad, tienen por contra pues que nos toca el bolsillo. Porque entiendo que esto es como el ascensor, pagas lo uses o no lo uses. Quiero decir, si en una comunidad donde hay pista de tenis, pádel, qué sé yo, lo compran unos jubilados de 80 años un piso, aunque no vayan a practicar este deporte, sí, ellos tienen que seguir pagando igual que el que juega todos los días. Efectivamente, estamos obligados a pagar la contribución de todos aquellos elementos comunes que así configuren la comunidad. Otra cuestión distinta es que dentro de ese coste haya alguna posibilidad de individualización y ya sería sobre el usuario. Me explico, por ejemplo, en las pistas de pádel, pues cuando llega el invierno o incluso durante el verano, en las últimas horas del día, pues hace falta luz. Y esa luz no es el primer sitio que ponemos una caja en la que a través de unas monedas claro, contribuyen al gasto de luz, pero solamente los que juegan y no los que no juegan. También existe otro tipo de instalaciones que no estén en la comunidad al principio, durante la constitución, y se instalen a posteriori. Estas obras consideradas como de mejora solo atenderían a aquellos propietarios que así hayan votado o claro, aquellos que no habiendo votado no supere 3 cuotas ordinarias la instalación, que estarían obligados todos o en su defecto el disidente pues no estaría obligado pues a la contribución de ese gasto. Entonces, dependiendo un poco de si esa instalación ya estaba o se incorpora, participan todos o participan parte. Por regla general ya están tipo piscina, tipo pista de pádel, ya están como ya instaladas como al principio de la comunidad, pero no es la primera comunidad que donde no había una pista de pádel se instala una. Se instala una. Bueno, quería preguntarte también, pasamos un invierno mirando, iba a decir de reojo, no, mirando fijamente al precio de los suministros, calefacción, electricidad, demás. A día de hoy, ¿cómo está? Bueno, está un poco más tranquila la situación. No es los altibajos que vinieron con anterioridad, de donde hoy valía 2 el megavatio y mañana pasó a 2,5. Todo ese desorden o en cierta medida pues alteración o volatilidad dio lugar a una ralentización ahora mismo pues del precio de los suministros, que no sabemos cuánto durará, no sabemos qué es lo que va a pasar ahora de cara a final 2023, principio 2024. Sí que aparecieron tarifas que no existían con anterioridad y eso da lugar pues, bueno, a una normalización y por lo menos, quiero decir, a enfrentarnos a algo que podemos prever o sabemos la línea por la que se mueve. No sabemos lo que va a pasar más adelante. Claro. Sí que es verdad que todavía está vigente, desgraciadamente, la guerra de Ucrania, pues que no acaban de llegar a un proceso de paz o concluirla. Eso da lugar a que el próximo invierno, pues no sé cómo se va a desarrollar pues la situación en la que estamos envueltos, indirecta o directamente, Europa y el resto de países, pues en este conflicto internacional en el que a lo mejor los servicios se podrían ver alterados. Pero a día de hoy, quiero decir, ya hay una normalidad que no existía con anterioridad. También decir que los precios que ahora estamos atendiendo son mayores a los que atendíamos hace un año y medio o 2. Claro, aunque haya bajado con respecto al invierno, continúan siendo mayores que hace un año. Bueno, llega época de vacaciones, a la hora de marchar, dejar la casa sola, entiendo que ahí el sentido común. Sí. No habrá que... Tenemos que esforzarnos lo más posible para intentar que personal ajeno a la finca o a la propia vivienda pues acceda con un fin distinto al que no quisiéramos que se diera el caso, o bien por acceder a la comunidad pues para algo en concreto, de sustracción, robo de alguna cuestión que tengamos en nuestras viviendas particulares o trasteros, o la propia vivienda. También poner en énfasis la figura de la ocupación, que tanto tiempo está siendo noticia, y estas cuestiones, pues a la hora de evitarlas, cuanto más cuidado tengamos a la hora de saber que no estamos en casa, pues o con las persianas o con el buzón, a través de un familiar o de un amigo, pues mucho mejor. Claro.
Estáis también con el tema de la prevención de riesgos laborales, que había quedado un poquitín aparcado, pero... Sí, estamos metiéndonos un poco con la prevención de riesgos laborales porque es una ley que ya viene de atrás y se enfocaba principalmente a las empresas de servicios, cualquier empresa que preste un servicio, al final, pues bueno, dependiendo de la tarea que desarrolla, pues tiene que cumplir una normativa de riesgos laborales con los empleados y el lugar donde desarrolla el trabajo. Las comunidades de propietarios quedaron ahí un poquitín a mitad de camino, ni que son personas físicas ni personas jurídicas como tal a nivel de empresa o particular, y lo que estamos llevando a cabo es intentar que en las comunidades de propietarios se haga un estudio de la situación de la comunidad, qué riesgos puede significar las propias instalaciones, lo que es la propia estructura de la comunidad, o bien por acceso a cubierta, o bien de la sala de máquinas de ascensores, dando lugar a un informe que luego casamos con el resto de proveedores que prestan servicios, sea de limpieza, sea de ascensor, para que su plan de riesgos laborales lo adecúen a nuestro plan de riesgos laborales y evitar pues que dé lugar a que en un momento dado pues un acceso en una cubierta, o bien por altura, o bien por la dificultad o otras cuestiones, pues que lo tengan en cuenta y a la hora de anticiparse a cualquier riesgo que es sabido y que se anticipen pues bueno, con la herramienta que sea o con el personal que corresponda. Entonces es una actuación que estamos llevando a cabo en las comunidades de propietarios, es un informe que se hace una única vez porque el edificio tiene una estructura, tiene una forma que mientras no se cambie ese informe no va a dar lugar a ningún cambio, y ese informe una vez que lo tenemos luego trasladamos a cada uno de los proveedores que presten servicio. Sí, entiendo. Bueno, llega el verano, como decíamos antes, como hemos venido diciendo a lo largo de la entrevista, en ADF, ¿tenéis horario de verano o cómo organizáis la atención al cliente? Bueno, seguimos la misma línea que estamos prestando durante todo el año. Tenemos un servicio de atención en la oficina, tanto por la mañana como por la tarde. También tenemos el teléfono a disposición de los propietarios, independientemente de que sea verano o invierno, al final les atendemos por igual. Sí es verdad que dependiendo de dónde tengamos las comunidades, hay unas zonas en las que se presta más llevar reuniones o por el contrario no. Por ejemplo, en Oviedo, pues intentamos evitar hacer reuniones julio y agosto siempre y cuando no haya nada urgente o que podamos llevar a cabo en septiembre o en junio. Sí. Comunidades que tenemos en Gijón o otros sitios ya un poco con más enfoque costero o con presencia de propietarios que no están durante el año, pues hacemos lo contrario, hacemos reuniones más en julio y en agosto que en lo que va del año. Entonces, bueno, lo que sí desarrollamos el trabajo por igual, sea invierno que verano, dependiendo de la zona, pues tenemos a lo mejor más posibilidad de hacer reuniones o menos, y luego pues todo lo que va sucediendo en las comunidades, pues tenemos que prestar el servicio por igual, porque hay veces que rompe una tubería o ocurre algo, o se estropea el ascensor y no mira el calendario si es 15 de agosto, si es sábado por la tarde o es lunes por la mañana. La avería no entiende de fechas. No. Efectivamente. Pues Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, en la calle Naranjo de Bulnes 10, bajo izquierda. Que tengas muy feliz verano. Muchas gracias, igualmente. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rápido a los anuncios y volvemos y continuamos el espacio. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ya con lo que es la mesa de debate, de análisis y de tertulia después de la entrevista personal. Vamos ya con el tema que lo preside, decíamos al inicio, absolutamente todo, que es el de las elecciones pasadas, las presentes y las futuras, como decíamos el otro día, como el cuento de Navidad, las Navidades pasadas, las presentes y las futuras. Con el eco todavía de lo ocurrido el 28M, todavía resuenan los pactos en buena parte de España y, sin ir más lejos, también aquí en Asturias. El horizonte electoral es el de las elecciones generales. Ahí es nada, con dos bloques tremendamente diferenciados. Bueno, vamos ya con nuestros invitados de esta noche. Paso a presentarles, comienzo por este lado, con José Antonio Sáenz de Santamaría, que es geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches y calurosas noches. Calurosas noches, sin duda. Llegó el verano. Por el otro lado, Antonio Arias, que es economista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y junto a él, Iván Mayada, que es profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya vacaciones o todavía...?
Bueno, estamos levantando los últimos flecos. A medio, ahí estamos. Bueno, decíamos, vamos a comenzar, si les parece, por los pactos. Hay pactos, todavía están en un veremos en Asturias y en otras regiones donde está la cosa un poquito más difícil, como puede ser Murcia, como puede ser Extremadura. Bueno, todo esto de los pactos después del 28M, errores tácticos, errores flagrantes, paripé, ¿qué es? Oye, los errores en política no se perdonan, ¿eh? Aquí no se toman prisioneros. Entonces, a ver, ese escenario, por ejemplo, de Extremadura, cómo se resuelve, pero ya aunque se resuelva bien, yo creo que ya queda ahí anotado en el haber de alguien, ¿no? Este tema, porque se pone en peligro y las encuestas para eso son implacables, ¿eh? Sí, yo la verdad es que el tema de Extremadura es de primero de negociación colectiva. Vamos a ver, ¿no? Cuando tú firmas un contrato con alguien para comprar una casa, para un crédito, no sé qué, dice fulanito de tal, no sé qué, fulanito de tal, y primera cláusula, ambos reconocen capacidad legal para... ¿vale? Esto es lo mismo, es decir, yo cuando tengo que pactar con alguien, tengo que reconocer a ese alguien como la otra parte con la que voy a pactar. Pero claro, luego llega María Guardiola y dice, no, yo es que soy una señora espléndida, resulta que tengo, me parece, 28, estoy empatada con el PSOE a 28, Vox tiene 5, Podemos tiene 4. Entonces tú, no voy a dejar que hagas nada, pero me das tus 5 votos. Y dices, oye, bueno, pero vamos a ver. Bueno, es un poco más complicado porque sí, no es que hagas nada, porque además no vas a hacer nada porque eres esto y esto y esto y esto y esto y lo otro. Encima te insulto, o sea, te insulto y ahora dame los votos. Oiga, pero señora, pero vamos a ver, pero ¿qué forma de negociar es esta? Usted reconozca que yo tengo 5, que he sacado, qué sé yo, 50.000 votos o 70.000, los que sean, y que represento a estos señores. ¿Cómo me va usted a decir que yo no puedo meter una cuñita de mi programa o que quiero una cosa? Por favor, claro. Esto es de primero de negociación, o sea, tampoco es muy difícil. Claro, esta señora ha tenido que, con perdón, envainársela y volver a empezar otra vez, porque estaba creando un problema muy serio. Distinto es lo de Murcia, porque en Murcia el PP tiene él solo más votos que toda la izquierda. Y el problema es que no le dan 2 votos los de Vox para montar un gobierno. Bueno, ahí lo que podía hacer el PSOE es abstenerse. Oiga, mire usted, es que usted tiene más votos que toda la izquierda. Luego, aquí, ¿para qué vamos a andar alargando algo que es evidente que va a pasar? ¿O vamos a ir a unas segundas elecciones? Hombre, por favor. Entonces, todo esto a mí me resulta curiosísimo. Parece que la gente no tiene capacidad técnica para trabajar en política. Bueno, es una cosa curiosísima. Iván. Sí, está claro que la política tiene sus formas y sus tiempos, y los tiempos especialmente se pagan en política. Yo creo que todos estos pactos postelectorales se deberían haber resuelto, porque podrían haberse resuelto una semana después de celebrarse las elecciones o de acabar de contar los votos, sobre todo por una cuestión fundamental, porque eso habría dado tiempo suficiente como para empezar a desmontar, al día siguiente ya sabemos que había elecciones generales, como para empezar a desmontar el discurso de Sánchez, o mejor dicho, del sanchismo, ya que no quiere que se diga sanchismo, pues las mentiras del sanchismo, y encauzar la campaña electoral hacia donde a la derecha le conviene, que es precisamente hacer una campaña nacional, no una campaña de si quitamos la bandera LGTBI en tal ayuntamiento, o si mira lo que dijo la candidata de Vox en la presidencia de las Cortes de Aragón, que es algo meramente anecdótico. No, se deberían haber cerrado los pactos. Me parece un error flagrante no haber cerrado los pactos antes, no haber concluido ya una semana después, sabiendo que iba a haber elecciones nacionales, esa política de pactos, sobre todo porque son 2 partidos que están condenados a entenderse. Claro. O sea, porque la única suma que puede tener la derecha o el bloque de la derecha de cara a formar un gobierno nacional, hipotético, es que PP y Vox se entiendan. Entonces, si no sentamos antes las bases de un acuerdo sensato, rápido, programático, que la política que vayan a llevar esos partidos a cabo en Extremadura o en Murcia o en Valencia o la Comunidad de Aragón va a ser la misma que van a llevar en el gobierno de la nación. Entonces, que eso no se haya consensuado antes me parece un error en tanto en cuanto se le está haciendo la campaña al PSOE. Sí, pero fíjate, yo ahí quisiera insistir en un apartado, que es que cuando Pedro Sánchez convoca las elecciones, sabe perfectamente que esto va a ocurrir. Claro. Puede ser en Extremadura, puede ser en Murcia. Claro, dentro de las 3 o 4 variables que él maneja,
dirá, no sabemos dónde, pero en algún momento, en alguna región, esto va a subir y entonces es cuestión de aprovecharlo, ¿no? Es decir, me imagino que los gabinetes, quizás el del Partido Popular no estuvo muy astuto porque era previsible, tenía que estar perfectamente armado. Y entonces ahí se les escapa y ya en las encuestas ya están 6 diputados menos. Aquí es que al menor desliz. Y luego, por otra parte, claro, no se nos debe olvidar de que ahí hay un par de millones de votos de socialdemócratas que lo que quieren es una estrategia clara, una economía estable, menos ocurrencias y tal. Y que pueden perder ahí un porcentaje de votos que era el que les estaba upando. Y también cuando Pedro Sánchez convoca las elecciones, yo creo que sabe que puede en ese mundo manejarlo, dejando en evidencia ciertas contradicciones y las dificultades para esto, ¿no? Entonces, porque efectivamente a ese sector puede que le moleste un cierto protagonismo de Vox. Entonces, alguien tenía dentro del grupo Vox-PP, tenía que haberle dicho, la mejor manera para que nosotros saquemos mayoría absoluta holgadísima es que Vox esté callado. Vox ganará votos y el PP ganará votos, pero las maquinarias son emocionales y se sacan los ojos entre ellos y resulta que el presidente del Parlamento extremeño es del PSOE. Sí. Entonces, bueno, es un poco diré, infantil, pero es la naturaleza humana. Yo quería hacer un apunte que ha dicho Iván antes, lo de las banderas LGTBI y todas estas cosas. Primero, es que en los edificios públicos no tenía que haber ni banderas LGTBI, ni banderas separatistas, ni una pancarta de apoyemos Ucrania, ni no sé qué. Es decir, una institución pública, totalmente de acuerdo, lo único que tiene que tener es en el balcón la bandera de España y como mucho la bandera de la Unión Europea. Y punto. Es decir, no entiendo toda esta... Bueno, que el alcalde de Don Venceslao en su momento, que pintó de arco iris los bancos de la Plaza de las Candaleras. Pero vamos a ver, hombre, pero seamos serios, ¿eh? No sé si me explico. Todas estas cosas te las guardas para tu espacio partidista y en la plaza pública, pues ni banderas, ni pancartas, ni puñetas. Pero si te fijas, José Antonio, al final han conseguido llevar el debate a lo anecdótico. Claro, porque lo importante es qué pasa con el Euribor, qué pasa con la inflación, qué pasa con las centrales nucleares, qué pasa con las eólicas, qué pasa con el petróleo, con el gas. De eso quería hablar luego. Por no abandonar el tema de los pactos, luego hablaremos de esto otro. Si seguimos una película de los hechos, después de los resultados electorales, Partido Popular y Vox alcanzan un acuerdo muy rápido en Valencia. Un acuerdo del cual la clase dirigente del Partido Popular a nivel nacional, si no reniega, se tapa la nariz, dice esto se nos escapó, no me quedo yo muy a gusto con esto, y entonces se monta el lío en Extremadura. La pregunta es, ¿esta mujer de Extremadura actuaba por iniciativa propia o la calentaron en plan de María, tú di todo esto y ahora te hemos dejado abandonada? Ahora, María, yo creo que esta se les fue de la mano ella solita, ella sola. No creo que esto sea una cosa que hayan propiciado desde el partido a nivel nacional. Estoy de acuerdo contigo que el pacto de Valencia fue demasiado rápido. Fue muy rápido. Cuando un pacto se hace demasiado rápido, y yo he tenido en mi vida profesional que hacer muchos pactos con los trabajadores, si es muy rápido, todo el mundo queda mal a gusto con el pacto. Hay que trabajarlo mucho más de lo que se trabajó. Hay que hacer más. Bueno, el comunicado inicial del pacto era absolutamente mejorable, ¿eh? Era de primero de GB, ¿para qué te voy a engañar? Luego se ha ido mejorando, pero la verdad, un pacto hecho en 2 días no suele acabar bien. Hay que trabajar las cosas mucho más, y bueno, y luego una semana, 10 días, los que sean, redactar un borrador, mirarlo, volver a redactarlo y llegar a un pacto. Pero eso fue demasiado rápido, quizá un exceso ahí de tal. Pero bueno, desde luego, yo lo de María Guardiola yo creo que ha sido una salida de tono puramente personal. ¿Personal o vete y ahora te abandonamos? No olvidemos de tener detrás un cierto apoyo popular. Quiero decir que haber obtenido un resultado empatando en número de escaños, pues eso no es gratis. Ha conseguido calar demostrándole a un cierto sector centrista de que podía confiar en ella y tal. Y claro, ahora quizás ha quedado en evidencia las dificultades de toda esta situación, ¿no? Hace 20 años pues nadie hubiera tenido ninguna duda en que podía haber un pacto PSOE-PP, pero ahora esto ya no pinta así, ya
estamos en otro escenario, esto está totalmente superado y es imposible pensarlo, no sé por qué. Es decir, ¿descarta en todo momento, Antonio, lo que los alemanes llaman la Großkoalition en España? Yo creo que la situación ahora... ¿No es un escenario...? Hombre, solamente cabería, en mi opinión, la exigencia de la Unión Europea en una situación con la que nos podemos encontrar en el otoño, pues es posible, una situación muy difícil económicamente, y que hagan pues como los padres con los adolescentes, los sienten allí y si quieres la paga, pues ya sabes, hay que fregar el coche. Entonces, sí, pero no, ahora en este momento es impensable. Impensable, Iván, impensable. Yo creo que sí, yo no veo una gran coalición factible, ni siquiera con el planteamiento de abstención del partido que, siendo minoritario, sea el más votado de los excluidos, es decir, la segunda fuerza. Hay que tener en cuenta que a Pedro Sánchez hace años le expulsaron del partido no por hacer una gran coalición, sino siquiera por negarse a abstenerse. Y Pedro Sánchez volvió más fuerte. Sí. Es decir, eso llevó a la radicalización del PSOE que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo que funciona en otros países europeos no funciona en España. Yo siempre digo que en España el centro no existe. O sea, tenemos una historia mucho más polarizada a derecha e izquierda que otros países. Entonces, lo que funciona en Alemania, por ejemplo, no funciona en España. Igual que no va a funcionar en Italia, que en este sentido es muy parecido en todo a España. Entonces, yo descarto totalmente una gran coalición. No creo que haya repetición electoral. Sí es verdad que si el bloque de la izquierda le da la suma con todo lo que tenga la izquierda o a su centro derecha, porque hay que tener en cuenta también que le apoyan partidos de centro derecha, independentistas o nacionalistas, volverá a formar gobierno. Y la duda será si el bloque de la derecha suma mayoría absoluta o a cuánto se queda de la mayoría absoluta, porque ahí puede jugar un papel fundamental el PNV, que ya viene desde hace unos meses dando indicios claros de querer que no va a desligarse de Sánchez y, bueno, de momento en terreno neutral. Ya veremos lo que puedan arañar a partir de julio. Exacto. Que se puede dejar querer. ¿Großkoalition no? No, hombre, y a mí me gustaría que en determinados sitios, como pasa por ejemplo en esto de Murcia, para no dilatar el proceso, pues el PSOE se abstuviera, porque es que tiene menos votos, o sea, el PP tiene más escaños que toda la izquierda junta. Bueno, pues oye, pues déjalos que gobiernen, les faltan 2, ¿vale? Pues les faltan 2, porque hay que ir a una repetición electoral porque a estos señores les faltan 2. Pues nada, déjalos gobernar. En fin, ese tipo de cosas yo creo que sí son factibles, no sé por qué no se hacen, pero sí son factibles. Ahora, que haya un acuerdo PP, PSOE para gobernar el país, lo dudo. O sea, eso, vamos, no me cabe ni en la cabeza. Hay un ejemplo muy bueno de esto, que es que hace una semana o 10 días, no me acuerdo cuándo fue, el PP posibilitó que Jaume Collboni, del PSC, fuera alcalde de Barcelona. Ese mismo día se constituía el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, donde el PP era el partido más votado, el segundo era el Bloque Nacionalista Gallego, y el PSOE, en lugar de devolver el favor y abstenerse y permitir que la lista más votada, que era el PP, fuera alcalde, no, votó a favor de un ayuntamiento de Santiago de Compostela gobernado por el Bloque Nacionalista Gallego. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta hasta dónde llega la visión de Estado de unos y el interés partidista de otros, que siempre anteponen a esto un poco la razón de Estado, el fin justifica los medios y, bueno, pues a lo mejor al BNG es que lo necesitamos para formar un gobierno dentro de unos meses y nos recuerdan que ese escaño va a valer mucho y que ese escaño va a valer en concreto, pues la ciudad de Santiago. La verdad es que además el propio presidente del gobierno dijo que bueno, que claro, que habían hecho lo que había que hacer, básicamente, ni agradecido ni pagado. O sea, yo creo que la crítica, de las 2 o 3 posturas más críticas que hay respecto a la trayectoria del presidente del gobierno, quizás una de ellas es la del Frankenstein, es la candidatura de César Antonio Molina en el país, durísima, ¿no? Y bueno, efectivamente, han conseguido trasladar la falta de estrategia, sino táctica, apoyo aquí, apoyo allá. Sí, geometría variable, pero esto ya no es variable, es táctica pura, ¿no? Entonces, bueno, hay un sector que le da cierto miedo que la economía se pueda manejar a golpe de ocurrencias o que las anécdotas tengan más importancia que tal. Porque, hombre, incluso en Asturias, ¿no?, los excelentes resultados que tiene Izquierda Unida frente a Podemos, ¿no?, se constituyen también, se explican
por una herencia de la vieja izquierda industrial, donde primaba la planificación, incluso aceptemos lo soviética, ¿no? De la planificación, un cierto orden, la jerarquía, reglas claras, etcétera, frente a estos nuevos movimientos más asamblearios, más juveniles y tal, donde prima más aspectos que hacen desconfiar al que te juega el pellejo en algo, bueno, pues efectivamente. Entonces, esta crítica, yo no sé si el presidente del gobierno, esa cercanía a estos grupos, va a conseguir durante la campaña, oye, y eso que yo no sé qué desayuna, pero es que está a un ritmo, está imprimiendo un ritmo, la campaña no ha empezado ni por asomo, y sin embargo tú mira cómo estamos ya, a una velocidad enorme, ¿no? Va a conseguir focalizarla, y yo creo, apuesto que vamos a llegar al final muy justos, ¿eh? Esto que decía al principio, y yo también por errores propios, obviamente, del PP y de Vox, yo creo que va a recuperar muchísimo terreno y va a conseguir diluir todas esas críticas, potenciando a Calviño, intentando que se olvide los errores y las anécdotas y las ocurrencias, ¿no? A ver si... Yo no lo creo. El problema que tiene Pedro Sánchez, bueno, tiene un partido socialista obrero español que ni es socialista, ni es obrero, ni es español. Y entonces, claro, el problema es que ha gobernado intentando ayudar y contentar a minorías independentistas, minorías feministas, que no es todo el feminismo, sino una parte, minorías LGTBI, minorías trans, no sé qué, y se ha olvidado de la clase obrera, y se ha olvidado de los grandes consensos nacionales, se ha olvidado de la soberanía nacional. Pero no de los pensionistas, que no, claro, afortunadamente. Los que quitan y ponen ahora. Solo faltaba que se olvidaran los pensionistas, que somos 10 millones de personas. O sea, eso ya puede ser la muerte civil de cualquier presidente del gobierno. Entonces, se ha olvidado de la mayoría. Dice que gobierna para la mayoría, pero es falso. Es decir, la mayoría está mal. En este país, que es un país de propietarios, resulta que hay gente que ocupa viviendas y que no las puedes echar, o que no te paga el alquiler y no las puedes echar. Hay cosas de las que se ha olvidado. Entonces, la gente no está dispuesta. Yo creo que no es cierto que el PSOE vaya a recuperar, no lo creo, sobre todo porque hace un mes le han dado una bofetada muy sonora, que es lo que ha motivado la situación en la que estamos. Yo creo que el problema no es ni economía, es un problema de fondo. El Consejo del Poder Judicial, las instituciones, el no hacer caso. El Consejo de Estado hizo un informe contra la ley del solo sí es sí, diciendo que iba a pasar lo que está pasando. Ni caso. No, decir, argumentos, Antonio, es que solamente con que acudas al informe del CEDEA, ¿no? CEDEA, que es un instituto de estudios de lo más socialdemócrata, keynesiano puro, casi ortodoxo, y que los dos grandes productos estrella del gobierno, que son la ley de vivienda y las pensiones, la revalorización de las pensiones, ha dicho que no solamente no ha resuelto nada, sino que lo ha empeorado. Y lo dice FEDEA, que es como, no sé, como para el PSOE ha tenido que ser durísimo eso, ¿no? Pero yo creo que... Pero tampoco trasciende. Yo creo que recuperará, mejor dicho, no recuperará el terreno, evitará el descalabro, eso sí lo creo, y que estará en torno a los 100 diputados y conseguirá evitar el descalabro de ver a un partido socialista en mínimos de 80 y algo diputados. Pero no creo que le llegue a dar la suma como para formar gobierno, entre otras cosas porque en estas elecciones el voto va a ser muy visceral. Sí. Y hay mucha gente que tiene un odio visceral precisamente acumulado a lo que representa, pues a lo que representa Bildu, a lo que representa el independentismo catalán, a lo que representa un partido a la izquierda del PSOE que se presenta con un nombre nuevo. Y bueno, pues el otro día la definía muy bien Alfonso Guerra cuando decía que Yolanda Díaz era Melenchón vestida de Dolce & Gabbana. Totalmente de acuerdo. Pero los que están dentro son los de siempre. Los de siempre. Es el mismo perro con distinto collar. Iván, pero si te fijas, han identificado perfectamente cuáles son sus debilidades, que esto es el primer análisis que han hecho y para eso, claro, obviamente estar en el poder lo que te da es que tienes cientos de asesores. Entonces, vamos, si no tienes un buen análisis del escenario, teniendo a tu favor los analistas,
y han identificado que su problema es ese, ¿no? Han depurado en el ala radical, han depurado los que tenían esa imagen que les perjudicaba. En el otro sector han identificado las más... O sea, bueno, estamos jugando con caza mayor y no son imprudentes. Se ve que y queda un mes. A mí me hace mucha gracia porque es nomenclatura pura y dura. Yo, como soy historiador, pues leo especialmente muchas cosas sobre partidos políticos y en los años 60, cuando los tanques soviéticos entraron en Praga porque en Praga, que nunca quisieron abandonar el comunismo ni salirse de la esfera de la Unión Soviética, querían instaurar un socialismo de rostro humano, lo llamaban, frente al socialismo estalinista. Y bueno, pues es que ni uno era socialismo de rostro humano ni otro era socialismo estalinismo. Para empezar, eran los dos comunismos. Bueno, pues Yolanda Díaz representa eso, un socialismo de rostro humano, amable, pero que detrás de sí tiene a Podemos y tiene a todas esas confluencias, como se llamaban hace 5 años, que ahora están silenciadas para no parecer tan mal, pero que siguen siendo un señor de las Canarias con rastas. Iván, la gente no vota por eso, la gente vota por... Sí, pero tampoco magnifiquemos el análisis que hace el ciudadano cuando decide votar. Puede decir, bueno, efectivamente, como el Euribor va a subir o como mi pensión no da. No, al final son mensajes, el peinado, el que te trata como tal, hay que bien lo entiendo. José Antonio creo que coincide conmigo, y esto es una opinión meramente personal, igual que entiendo que sea la de José Antonio, que Sumar puede ser un bluff. Yo estoy convencido de hecho, que Sumar por ahí. Sí. Yo estoy convencido. ¿Cuál va a ser el tercer partido más votado? ¿Vox? No, va a ser o Sumar. ¿Pero qué es un bluff? Convencido, ¿Qué es un bluff? Porque al final el bluff tarda 2 años. Un bluff es cuando te dicen que fichas a alguien que te va a meter 30 goles y luego mete 4. ¿Y quién da el carnet de bluff? Porque dentro de 2 años... déjame desarrollarlo. Mira, yo estoy convencido, como dice Iván, que el PSOE más o menos se va a mantener en torno a los 100, más o menos. Pero Sumar, vamos a ver, si para empezar Sumar es una coalición de partidos, de 15 partidos, que básicamente lo que han hecho es perder casi 1 millón de votos en las últimas elecciones, Compromís, Ada Colau, En Común Podem, no sé qué tal. Y luego además se han unido todos y ya empiezan a jorobar la estrategia nacional de Yolanda. ¿Por qué? Pues porque no, vamos a meter ahí que hagan un referéndum en Cataluña. Hombre, por Dios, o vamos a meter ahí no sé qué de la OTAN. Claro, pero es que claro, empiezas así y ya estás estropeando el montaje, porque no deja de ser un montaje. Yo estoy convencido que va a ser un bluff importante. Le dan 30 escaños. Si saca 20 o 25... Creo que debería firmar 25, sí. 25, 20. Te lo pongo en la porra. Y luego además hay otra cosa, que Bildu sube, pero en cambio RC baja 2 o 3. Entonces, ya se ha pegado una bofetada también RC en las municipales importante. Ha perdido 500.000 de votos en las municipales, RC. De hecho, el primer partido de Cataluña es el Partido Socialista de Cataluña. Y entonces, esa bajada hace imposible que se reedite el Frankenstein sin ninguna duda. Y luego también hay que tener presente una cosa, y es que en estas pasadas elecciones hubo un partido que se presentaba y que no obtuvo prácticamente representación, que fue Ciudadanos. Bueno, entonces, y que ahora se ha quitado. Esos miles de votos que en ayuntamientos no cristalizaron no se tradujeron en concejales o no se tradujeron en diputados regionales, ahora van a estar amalgamados por el PP. Entonces, eso puede arañar, según la ley de ONS, el tercer diputado o el cuarto diputado en circunscripciones pequeñas que estén en disputa. Entonces, yo creo que no se está teniendo en cuenta ese factor de que ya no existe y de que va a ser fundamental precisamente para eso, para que la lista más votada en algunas circunscripciones sea la del PP y no sea la del PSOE. Pues aquilatarán el mensaje para intentar llegar a ese voto, porque al final, pues eso, como aquella película del candidato tal que decía que tenían la corbata que sus analistas la habían... Pues efectivamente, todo eso al final se le llega el mensaje cala con 5 o 6 ideas. Y ahora en este momento se está en bambalinas elaborando la manera de captar estos votos que menciona Iván. ¿Cómo lo van a hacer? Pues pueden perfectamente ganarlos o no, Claro. No va a ser tan sencillo, hay una batalla enorme. Fíjate que esos votos son 300.000 de Ciudadanos que no se presenta, pero son 150.000 del Partido Regionalista de Cantabria, que tampoco se presenta, y me parece que eran 70.000 de Foro, que tampoco... O sea, estamos hablando de 500.000 de votos. La diferencia en las municipales entre el PSOE y el PP fue de 700.000. O sea, que ahora podía subir a 1.200.000
o a 1 millón. Sí, 1 millón. Claro, esto no da margen para que el presidente del gobierno repita sin ninguna duda. Yo, en mi opinión. Da por seguro que no. No. Da por seguro que no. Luego veremos. Bueno, salvo que Tezanos diga otra cosa. Bueno, obviamente. Hombre, la última vez daba medio punto de diferencia entre PSOE y PP, con lo cual las encuestas reales tienen que estar mucho más a favor del PP. Sí. No, es que además Tezanos ha conseguido algo, es que leamos las encuestas al revés. Es decir, si Tezanos dice que gana, es porque va a perder. O sea, ¿no? Sí. Bueno, aprovecho para decir, en otra tertulia lo dije, Tezanos dimisión, pero bueno. Sí, bueno, se lleva diciendo esto de tiempo, pero por ahora es un poco predicar en el desierto. Si nos vamos más a lo concreto, hoy conocíamos, vamos a llamarlo así, y aprovecho que está aquí José Antonio, el plan energético. ¿Se renuncia? No hay. En este momento... Se renuncia una vez más a lo nuclear, sí, ¿vale? Sí. Se apuesta por España. Renuncia una vez más, dice que no, nuclear de entrada no. ¿Quién lo dice? ¿El PP? No, el Partido Socialista. Bueno, claro, el Partido Socialista es la única fuerza política del mundo mundial que quiere cerrar centrales nucleares, ha derribado las centrales térmicas, lo cual ha sido un escándalo. O sea, una cosa es que tus centrales térmicas no produzcan, por las razones que sean, y otra cosa es que te dediques a derribarlas. Un activo del país, es decir, en un momento, si hubiera, mira lo de Alemania, Alemania tuvo que cerrar el gas por culpa de la guerra está dándole al carbón, pero vamos, hasta que aprenda el catecismo. Es decir, esto ha sido un escándalo. Pero bueno, independientemente de eso, es evidente que la energía eléctrica, porque de lo que estamos hablando no es de energía, sino de energía eléctrica, que es el 20% de la que consume cualquier país, no el 100%, la energía eléctrica tiene que tener un mix que hay que definir. Y lo lógico es definir un mix 20-20-20-20, que es ciclos combinados, carbón, hidráulica, ¿qué dije? Centrales nucleares. Sí. Es decir, y además por una razón que la gente no entiende, que es que no solo es un problema de producción de megavatios, es un problema de frecuencia. No sé si lo sabéis, la energía es trifásica, es corriente alterna. Sí. Es trifásica, cada vez que gira una espira produce energía eléctrica 3 veces a 120 grados del giro. La que da el giro es la energía nuclear, que es la única que se produce siempre. Todas las demás se tienen que acompasar con la energía nuclear. Siempre tiene que haber una energía de respaldo que funcione permanentemente. Y esa es la nuclear. Es un problema físico, no es un problema... Bien, completamente de acuerdo, pero cuando, por ejemplo, y yo, al igual que antes decía Antonio, el gobierno tiene cientos de asesores, esto a nadie del gobierno se le ocurre, nadie les dice, señora ministra, hay esto. Nadie nos pregunta, pero a los técnicos nadie nos pregunta. Hay que eludir el debate, si es un debate incómodo, claro, es que es un problema, la energía eléctrica en España es un problema ideológico. Vamos a cambiar ¿cómo es? El carbón y el gas por energías renovables, que dicho sea de paso no son renovables, pero eso da para otra película. Vamos a cambiar el carbón y el gas por energías renovables. Pero bueno, pero las energías renovables son intermitentes, no funcionan permanentemente. Y no acumulables. No son acumulables, o sea, no son acumulables ni lo van a ser. Dicen, no, baterías, ¿no? Las baterías, la batería más grande que tú puedes encontrar da para abastecer a 20.000 familias en un pueblo. Hoy día, y ha mejorado muchísimo, porque hace 20 años daba para una aldeíta de 200. Pero no da para una ciudad de 1 millón de habitantes o de 2. Es decir, tú no puedes almacenar la energía eólica y solar cuando hace buen tiempo, no hay energía eólica porque estamos en anticiclón y algo la tiene que sostener. Y ese algo es la energía nuclear, que dicho sea de paso, está avanzando a pasos agigantados a lo que llamamos SMR o Small Modular Reactors. Los reactores nucleares ya no son esas grandes construcciones, ahora son reactores que caben en un campo de fútbol o en 2, que se instalan en 2 años y que producen 500 megavatios, que se pueden poner en cualquier... Hasta hay uno que flota, hay uno en Rusia que flota. O sea que
Está cambiando muchísimo. Oye, José Antonio, la izquierda ha evolucionado enormemente en este tema, porque antes es que era un debate que ni quería... Bueno, claro, sector de la izquierda, porque en la Unión Soviética había centrales nucleares, como bien sabemos. Y en China. Pero lo que pasa es que era la misma Unión Soviética que fuera de ella financiaba todos estos movimientos a los verdes y claro, pero bueno, claro. este sector de la izquierda urbana tal, ha evolucionado. Yo hay que reconocerle que se ha dado cuenta que, bueno, que era un debate perdido. Pero lo que yo voy, y creo que quizás sea un argumento o un posicionamiento infantil, es que si yo no tengo ni idea de cómo se compone la energía, el suministro energético de un país, lo que explicaba, eléctrico, perdón, tengo que apelar a alguien que conozca. Es decir, si a mí mañana me nombran ministro de Industria, yo no puedo decir nuclear no. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta, porque lo veo feo. Es lo que se dice. No lo veo tan. Bien, entonces, tendré que reunir a esos 100 asesores y decir, señores, ¿ustedes qué opinan? Tendré que escuchar esto y decir, bueno, aunque no me guste, ojo. Sí, pero históricamente siempre había, en los grandes debates físicos o televisivos, nosotros encontramos a los grandes partidos con sus expertos allí. Ya no hay. ¿Dónde están ahora esos expertos? No hay. Y hay un sector de la izquierda en que, por supuesto, puedes encontrar asesores en 1000 temas, pero en aspectos como la energía, las finanzas, tal, cero para dicho cero. sea de paso, yo no entiendo, como técnico, no entiendo por qué este es un debate político, no entiendo. O sea, la energía no es un debate político, la energía es una cosa que hay que darle a la población, como el agua, como el saneamiento. Bueno, hay un sector, por ejemplo, este debate que está habiendo en el occidente, que es muy razonable también, ¿no? De los grandes eólicos y la casa rural, etcétera. Bueno, pues puedes entender que haya ese debate, porque hay muchísimos pueblos donde viven de eso y tiene su lógica que se opongan. Y sobre todo, porque nos ha tocado a nosotros, los pardillos, asumir este Por reto, ejemplo, ¿no? cuando en los años 80, UNOSA, que fue mi empresa durante muchos años, empezamos a explotar carbón a cielo abierto, la negativa era, oye, es que se puede hacer con eólicos, se pueden poner molinos eólicos. Bueno, sí, claro, si no, nadie dice que no pongamos molinos eólicos, pero déjeme usted explotar este carbón porque a mí me dan unos ingresos que me permiten enjuagar las pérdidas de los subterráneos. No, pues entonces sí, había que poner eólicos. Ahora ya, 40 años después, resulta que, como dice el refrán, lo breve agrada y lo mucho cansa. Y esto es lo que está pasando, que es que hay molinos eólicos hasta en el patio de mi casa, con lo cual ya... Y habría que hacer las cuentas, porque yo cada vez que voy, de vez en cuando las cuentas no soy dominguero y voy a los eólicos... Las cuentas no salen. Y veo eso, todo el montaje que hay allí, digo, esto es imposible. Las cuentas salen con subvención. Enormes, claro. Si no hay subvenciones, no salen y sobre todo con clientelismos, porque claro, uno de los problemas es que no hay una política energética nacional, igual que no hay un plan hidrológico nacional, efectivamente, igual que no hay un plan migratorio nacional, o igual que no hay un plan de carreteras nacional. No hay. Igual que no hay un plan minero nacional. Todo lo que se pide nacional... No. ¿Por qué? Porque tienes que pagar tus clientelas que están en diputaciones o en comunidades. Efectivamente. Menos mal que nos queda el MIR, ¿eh? Es lo último que queda ahí, ¿eh? Menos mal. Y las oposiciones nacionales a Policía y Guardia Civil. Efectivamente. Hasta que alguno de los concurrentes me dé por decir que el examen era difícil y que me lo repitan. Porque tenemos Mossos de Escuadra y el Chancha. No también es verdad. También es verdad. Solucionado el tema, solventada la duda energética, de la energía eléctrica en este caso, volvemos al tema de la política. Como apuntaba antes Antonio, que lo tenía aquí anotado para volver a ello, el único arma que tiene ahora mismo el PSOE es explotar esa vergüenza, entre comillas, que pueda tener el PP a pactar con Vox. Sí, además ya viste que elude la comparación de los socios respectivos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Curioso, porque por eso lo han trabajado bien, la campaña está bien trabajada porque han buscado los 15 o 20 ítems a discutir y se han anticipado mucho antes de la campaña a ello, ¿no? Y efectivamente van a focalizar su campaña en las contradicciones internas, en un sector moderado de la población, que quizás no le guste. Pues digo, la campaña la gana solo en este momento, en una situación económica y de expectativas y de unos años como con los 4 o 5 errores graves que le hacen perder unas elecciones a cualquiera y que ellos mismos lo reconocen, lo llaman de otra manera, pero reconocen que leyes con errores, que la derogación para llegar a un acuerdo con los partidos catalanes independentistas, que te entren en el Código Penal, que te entre un poco más que en la ley en la Comisión de Secretos Oficiales, todos esos errores se pagan. Entonces, eso yo creo que todo el mundo
que sabe un poco de esto sabe que partían de menos 20. Sí. Entonces, pues era tan sencillo para el PP y el PSOE estar callados que decir, bueno, nada, yo estoy aquí a verlas venir. Y bueno, efectivamente, Sí, pero pues la política tiene estas cosas. La gente hace política porque le gusta participar, crear y trasladar mensajes. Pero, por de todas ejemplo, el otro maneras, día, el tema- un segundo, acabo. El otro día, por ejemplo, reaparecía Adriana Lastra y ofrecía una rueda de prensa donde decía que el pacto en Gijón entre Partido Popular, Foro y Vox evidenciaba lo peor de la política, cuando Adriana Lastra es la protagonista de una foto con Bildu. Una foto de ella con toda la banda de Bildu. Sí, pero yo me olvido, claro. Pero y el Partido Popular no exprime esa foto. Es como en plan de... Bueno, Pero fíjate, y me no nos dice, preguntamos me da por qué vergüenza. Bildu tiene 20-25% y está en este momento a punto de ser el partido mayoritario En el País Vasco. en el País Vasco. Sí, Y nadie se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado? Como todo, lo mismo que le decimos a Pedro Sánchez, háztelo mirar, algo tendrás tú de culpa de todo esto. Sí. O se le decía a Casado, algo habrás hecho mal cuando el partido te echó. O sea, todo el mundo, aquí nadie entona el mea culpa. reflexiona. Pero, ¿qué hemos hecho todos para que Bildu tenga ese porcentaje tan alto o qué no hemos hecho en el País Vasco? No sé. Interrumpí De antes. todas maneras, sí. Volviendo al tema de los pactos del PP con Vox, ese argumentario de que viene la ultraderecha y que fíjate tú que tienen cuernos y rabo y no sé qué, eso no funcionó en las municipales y autonómicas. No funcionó para nada. Es decir, se dijo muchísimo por parte de la izquierda y especialmente del Partido Socialista, cuidado, que no sé qué, qué tal, y no ha funcionado. Y perdieron Valencia, y perdieron Aragón, y perdieron Extremadura, bueno, todavía está por ver, en fin, no ha funcionado. Yo creo que eso a la gente no le cala, eso de la ultraderecha, no sé qué, uy, por favor, no sé qué, y la ultraizquierda, ¿qué? Que dijimos en esta mesa, ¿por qué se habla de la ultraderecha y no se habla de la ultraizquierda, de Yolanda Díaz y de toda esta parte? En el tema de Bildu, ¿cuál es el problema con Bildu? El problema con Bildu es que el PSOE está perdiendo votación, solo le votan la parte mayor de la ciudadanía, mientras que los jóvenes de izquierda están votando Bildu. Y el PNV se contempla como el que lleva gobernando toda la vida, Sí. pues se contempla como la oligarquía dominante en el País Vasco y está perdiendo votación. Y además está perdiendo votación también por haber apoyado a Sánchez en Madrid. De hecho, hace ya meses que está intentando girar para quedar libre, para luego apoyar al PP cuando le falten 2 o 3 para llegar a las... Y hacer caja. Porque Previo Y pago. hacer caja, porque Bildu está haciendo algo muy inteligente, que es bueno, pues hacer valer esos 4 años que llevan sosteniendo al gobierno, sí, presentándose como un partido Sí. útil a nivel nacional. Sí, es sí, decir, sí, pero sí. lo dijo el otro día Arnaldo Otegi, pero si Ellos llevamos juegan- 4 años entendiendo. El tiempo está con ellos. O sea, Bildu sabe que a medida que pasa el tiempo, Sabe las que- nuevas sí, sí. generaciones, Sí, lo sí. que dice Te olvidas. No José son del Antonio. PNV, ya no hay aquello del PNV de después de la Que guerra. ya no son los tal, señores ya del no. caserío con boinas, Claro, sino que ahora que ya es pues, una otra oligarquía sociedad. dominante, llevan dominando 40 años y en fin, ya no... Y luego ya, si encima quitas los dirigentes vinculados a si son capaces de depurar y encontrar gente Oye, nueva y tal, entonces yo creo que ya... Fueron primera fuerza en Vitoria, sí. que no gobiernan porque no gobiernan, En pero... 118 ayuntamientos. Pero 118. fueron la primera fuerza Atreven. en Vitoria Capital, que siempre había sido una colonia del PP. Efectivamente. Sí. Javier Maroto, que fue el alcalde de Vitoria. O sea que eso hay que hacérselo mirar, como bien dices tú. Porque, Sin duda. ¿eh? Sin duda. Quiero preguntar una cosa, Iván, que al hilo de lo que comentaba antes, bueno, como profesor, como historiador, mira el tema de la política. Una pregunta que el otro día nos hacíamos. ¿De dónde saca los votos Vox? Quiero decir, imaginémonos, por ejemplo, cojamos como microcosmos Oviedo. Partido Popular saca una mayoría absoluta, es decir, asciende muchísimo en votos. Y Vox pasa de 1 a 3, después de haber hecho una purga interna con sus listas, donde defenestra a la candidata y a toda su Sin tener una corte candidata celestial, brillante. sin tener una candidata conocida, pasa de 1 a 3, ante la victoria con absoluta del Partido Popular. En Asturias pasa de 2 a 4, después de que el Partido Popular haga un resultado magnífico que se queda a esto, de destronar a Barbón de la presidencia del Principado. ¿De dónde saca Vox los votos? Es un voto muy transversal. Sí. Es un voto muy transversal porque sí es verdad que hay un nicho de voto importante, fundamental, el núcleo que viene del PP, que son votantes
no descontentos con el PP, sino descontentos con dirigentes del PP a los que ven demasiado tibios como para representar las expectativas políticas que ellos tienen. Pero luego hay votantes de Vox que vienen de Ciudadanos, por supuesto, que también surgió como un partido supuestamente liberal en algunos aspectos a la derecha del PP, que parecía demasiado socialdemócrata, o por lo menos demasiado rajoyiano, demasiado poco tendente a entrar en cuestiones de fondo. Sí. Viene también de muchos medianos propietarios, de mucho funcionariado, de muchas clases medias, de votantes incluso de la izquierda. Votantes incluso de la izquierda que no se identifican agricultores y ganaderos, agricultores y ganaderos, y gente muy importante de gente joven, gente joven que va a votar por primera vez, o gente que está entre los 18 y los 25 años, y que se niega a hacer suya pues la Agenda 2030, el pensamiento woke que hablábamos el último día. Es que yo también gente joven que está harta de que, porque está en la exaltación propia de la juventud, de la libertad, está harta de que le digan lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar, a quién tiene que votar, quiénes son los buenos o los malos. Entonces, hay mucho voto joven. Hay mucho voto joven. Y además, fíjate que, Juan, en este país, yo estoy muy lejano a este mundo, pero bueno, hay 1,5 millones de cazadores. Sí. Lleven 5 años tocándole las narices a los cazadores, a los animalistas, lo de que no comamos carne, porque no sé qué, la ganadería extensiva, el lobo, el no sé qué. Todo ese voto, ese cocidí que está ferviendo ahí, está ahí dándole... Esto es lo que van a intentar ahora durante esta campaña, porque no esos, como dices, son muchos millones, y lo mismo que hay 400 sectores donde han pisado callos y tal, y ahora quizás si consiguen diluir, que lo hacen genial, o sea, han conseguido tapar, fíjate, convocar una campaña electoral para tapar la derrota tan enorme en unas autonómicas, o sea, doblan la apuesta, los equipos que tienen ahí. No tienen asesores que les hagan políticas, pero tienen asesores que les hagan imágenes. Y tienen hacen marketing. Tienen asesores a base de titulares y de hashtags. Estamos en la sociedad de la imagen. Si teníamos imagen en los 80 y los 90, ahora no te digo nada, somos todo imagen. Pero todo... las redes sociales no representan al país. Y en el país hay cazadores. Hay ganaderos que las están pasando de kilo porque no venden la leche o porque resulta que no pueden tener ganadería extensiva porque no sé quién no quiere comer carne, incluido el ministro Garzón. Hay gente con el tema del PACMA y los animalistas que, fíjate tú, oh, por Dios, como cojas una rata y la mates, 18 meses de cárcel. Pero ¿cómo estás? Todas estas cosas que han ido pasando han generado un caldo de cultivo que al que favorece es a vos, que siempre ha estado con los taurinos, no sé qué, con la caza, con la ganadería, con no sé qué. Bueno, pero eso tiene un límite de votos. Lo que dice Iván es que tiene un sector joven donde está siendo primera fuerza política en muchos casos. Y luego tiene un sector jubilado también, los seguidores de Jiménez de los Santos, que también... entonces, bueno, eso es una fuerza enorme, los 52 votos, 52 diputados... la comparativa le da a los partidos de izquierdas, pero es igual que cuando el falangismo o cuando el Partido Nazi en Alemania ganaban barrios obreros. El Partido Comunista y la socialdemocracia eran incapaces de comprender cómo esos votos se les escapaban. Pues bueno, pues porque tiene un mensaje nacional, porque un obrero es un obrero de clase, pero luego también es español o alemán o italiano. Y que sale por la noche y la atracan. Entonces, efectivamente, precisamente en ese barrio donde vive, la atracan más que en el de los ricos. Y es lo mismo, que son centristas. Pasa lo mismo con la comunidad LGTBI, que la izquierda la tiene etiquetada como un movimiento que en bloque les vota, y es mentira. Hay muchos más gays que votan a la derecha que a la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda en un gay ve a un gay. La derecha en un gay ve a un gay que puede ser español, o que puede ser autónomo, o que puede ser funcionario, o que puede ser policía, y que tiene otros intereses más allá del interés de género. Eso es lo que no es capaz de comprender la izquierda cuando cuelga sus etiquetas. Y por eso muchas veces tiene mensajes muy simples y mensajes muy maniqueos de o eres de los míos o eres de los otros. No, vamos a ver, es que hay muchas gamas de grises. Es que no todo es rojo ni azul. Se ha perdido, hay 3 o 4 ideas fuerza que se han perdido históricamente. Es el tema de la seguridad. La izquierda ha abandonado el tema de la seguridad, cuando realmente lo injusto, lo que mencionaba Iván ahora,
injusto es que los barrios obreros son los más inseguros por su propia definición, porque son periféricos, porque tienen, bueno, efectivamente, ¿y por qué? ¿Por qué la izquierda? No, pues efectivamente, el apoyo a la policía, pues efectivamente en los sectores de las Fuerzas Armadas, la policía, pues son votantes clásicos de derecha. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Como eso, otras cosas, ¿no? Lo que es la política laboral, por ejemplo, y es un tema delicado, el tema de la pensión media frente al sueldo medio o al primer sueldo del joven que empieza a trabajar. O sea, ahí hay unos debates donde se elude este tema y en ese sentido la izquierda clásica lo tenía claro, lo cometería y sería el debate nacional. Y aquí no, estamos intentando hacer trileros, ¿sabes? Y es un poco, es una cosa que Sánchez va a intentar, y a lo mejor lo consigue, durante la campaña, quitarse esa imagen de trilero. De luego quiero preguntar por la imagen de Sánchez. Adelante. Por ejemplo, mira, es que eso lo mismo, abundando un poco lo que dice Iván, hay un caso muy claro, que es el de la vivienda. La ley de vivienda, las ocupaciones, todo esto. No es que los fondos buitre, es que los grandes tenedores. Pero vamos a ver, en este país, el 80%, clase obrera, clase media, ha trabajado toda su vida para tener una vivienda. Que a lo mejor a la hora de cobrar una pensión de 1.000 o 1.500 euros, resulta que cobras 500 o 600 por un alquiler y vives razonablemente bien de lo invertido. Y todo eso se ha olvidado. Es decir, hay muchísima gente que tiene alquilada una vivienda por 500 o 600 euros o los que sean, a la cual se la está demonizando como si fuera el explotador de la clase obrera, porque los alquileres están carísimos. Bueno, están carísimos por la razón que sea, pero no porque un señor que durante toda su vida ha generado un bien, ahora no pueda disfrutar de él. Y toda esa gente no vota al que le está haciendo la puñeta con la vivienda, con el alquiler, con la ocupación y con todo esto. ¿Y tú crees que en este mes pueden conseguir tapar el...? Que claro, la bofetada de las municipales que fue el día 28, oye, no hace un mes hoy. Y que ya hemos olvidado, o sea que no hemos debatido nada porque un problema tapa otro. Pero el que fue allí puso la papel allí, que eso es lo más revolucionario que ha inventado el ser humano, el que metió la papel allí sabe cuál metió y ahora va a tener que meter otra. Y, a ver, ¿la va a cambiar? Yo creo que en el 95%. No, porque además la metió para cambiar, porque formaba parte... Hizo un voto en contra, no a favor de política, sino en contra de, y como dijo en una carta... En contra de Sánchez, que no se presentaba. Claro, sí, que no se presentaba, sí, pero que él hizo... Lo dijimos aquí. Como lo recriminaban los varones. El error fue que salió Sánchez en mitad de todo el follón a decir aquí estoy yo y qué bueno soy yo y no sé qué, y los que pagaron fueron sus... Y luego, es otra, hasta qué punto va a haber una desafección de todos esos varones, de todos esos asesores, de todos esos políticos, cargos de confianza, que en ayuntamientos, en diputaciones y en comunidades se han quedado fuera. Hay un ERTE. Y se han quedado fuera no por sus políticas, porque en muchos casos estaban haciendo una política precisamente o un discurso contrario al de Sánchez. Es lo que le echan en cara. En Aragón. Pero pagaron la factura de Sánchez. Entonces, ¿hasta qué punto el PSOE de verdad va a ser capaz de movilizar? Hay un ERTE brutal en este momento. No, está claro que si hay una derrota, el cambio que se produce, si efectivamente, como bien dices, se produce una debacle electoral por el Partido Socialista, que yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que lo están trabajando en este momento los laboratorios, lo sabremos bien pronto. Yo creo que sí que efectivamente, como le preguntaba el otro día al Sina, cuando dice, bueno, por si no nos volvemos a ver, ¿cómo quiere pasar la historia? Pero puede ser una debacle terrible, o sea, que no se parezca en nada. Al hilo de esto, preguntaba antes a José Antonio por el tema de la política energética o la política eléctrica, preguntaba a Iván de dónde sacaba Vox los votos. Pregunto a Antonio, ¿qué Pedro Sánchez está viendo en esta precampaña? Está haciendo todo un periplo por los medios de comunicación, los más afines y los menos afines. No sé si lo llegaremos a ver en Ana Rosa, no lo sé. Aquí no lo vamos a ver, por desgracia. Bueno, bien, pero... y no porque yo marcho de vacaciones, sino, obviamente sí. Bien, pero... ¿qué Pedro Sánchez está viendo? Hombre, pues él, obviamente, intentando vender lo invendible. Crecepelo. Lo invendible. Vender, claro, pero vamos a ver, tiene viento de cola, no nos olvidemos. Él tiene en este momento unos índices de inflación que son de los mejores de Europa. Que, bueno, es así, son datos. O
son datos. Otra cosa es que luego a lo mejor a nosotros no nos salen en nuestra casa las cuentas, pero la realidad a nivel macroeconómico y de estadísticas y de indicadores le ponen por delante. Entonces yo creo que esto es una de las características. La primera, cuando él decide, aparte de por generar el debate y tapar, que son dos causas ya bastante suficientes para convocar las elecciones, también piensa que esto, primero, puede durar una temporada. Segundo, que se puede empeorar el tema de Ucrania. Mañana hay un bombazo en una central nuclear, nos pasamos a la tal y entonces cambia todo el escenario en 24 horas. Por supuesto. Entonces, ¿en qué situación? O sea, estas cosas yo creo que hacen que pretenda presentar un escenario económico bueno, suficientemente digno frente a los agoreros. A ver si lo consigue plasmar, porque en efecto puede presumir de la subida del 8,5. Otra cosa es que luego le digan sus compañeros socialdemócratas, oiga, es que esto no lo puede pagar, es que está patadón para adelante y dentro de un año tenemos que ver de dónde sacamos esta vez. Que el Euribor está al 4% y que ha subido en un año 400 puntos básicos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se renueven los tipos de interés? O sea, hay un escenario a cortísimo plazo que si él consigue, y está demostrando que maneja muy bien no nos dejemos llevar, no nos dejéis llevar por las pasiones. Él maneja muy bien los ritmos, está dirigiendo en este momento la campaña electoral. Y yo creo que si consigue eludir esos agujeros y poner la situación en los 4 puntos fuertes, la inflación, el escenario, el verano azul, bueno, en este caso, el verano azul, el verano que llega donde todo se ve de manera un poco más optimista y tal, bueno, pues por eso no descartéis que estemos en... Pero yo ahí voy con Iván y finalizo con José Antonio. ¿Qué Sánchez está viendo? Remarcaría una cosa, yo estoy viendo el Sánchez el truán. Sí. No es un señor, un truán, un galán, pero es pero es un truán, es un trilero, porque yo estoy viendo... como decía él ayer en un programa de máxima audiencia por la noche, una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Entonces, la opinión pública dice que sí, que tenemos los mejores datos de inflación. La opinión pública dice que vas al supermercado y pasa lo contrario. Sí, lo que decían. La opinión publicada dice que sí, que bueno, que tenemos muchos indicadores macroeconómicos que están a un nivel mucho mejor que otros países europeos, pero el que tiene una hipoteca paga una diferencia enorme con la subida del Euribor. Entonces yo estoy viendo un Sánchez que está mostrando sus fortalezas y esperando a que la oposición, que no sé a qué espera, no le saque sus debilidades. Por ejemplo, la deuda desbocada que tiene España, que es de todo punto inasumible y que llegará un momento en el que la Unión Europea nos dirá, oiga, hay que cortar, hay que meter tijera. Y esos recortes, el gobierno que sale, los tendrá que ejecutar. Ya lo dijo la Unión Europea, ya avisó. Si sale un gobierno de derechas tendrá que ejecutar los recortes y otra vez la izquierda habrá ganado el discurso. Porque esos recortes los ha hecho la derecha. Bien, es verdad que con una herencia de izquierda que se va a quedar de todo punto soslayada. Esto ya lo hemos vivido, ¿eh? Es el déjà vu. Exacto, es que a mí esto me recuerda mucho a aquel debate de Pizarro y Solbes, donde Pizarro advertía y donde Solbes decía que la economía española no tenía ningún problema y donde el presidente matizaba que estábamos en la Champions League de la economía. Hemos pasado de la Champions League a España va como una moto. Pero la situación es exactamente la misma. O sea, ¿tenemos unos indicadores macroeconómicos buenos? Sí, pero la economía familiar lo que dice es otra cosa. Y con estas perspectivas de futuro y con este contexto y esta coyuntura internacional, convendría no depender de la deuda. Es que fíjate, has mencionado un tema que se elude dentro del debate, que tenemos el 117% de deuda, cada punto del Euribor, eso es las pensiones de un año. Entonces, ese tema se ha eludido, ¿no? Le dedicaba hace 2 semanas el ABC, curiosamente, un editorial a los 163.000 millones de avales que tenemos, que están ahí desde la época del Sareb, de todos los tóxicos activos aquí, están allí, más todo lo que se acumuló durante la pandemia, las empresas, etcétera, la mayoría de las cuales pueden ir por el sumidero, con lo cual podemos encontrarnos dentro de un par de años con otros 160.000 millones de agujero y tal. Y parece que ese debate, no, lo que importa es otro, ¿no? La bandera LGTBI y tal, eso sí, pero realmente los 163.000 millones, pues si no lo saca el editorial del ABC, nadie nos enteramos
Bueno, yo tengo la mala suerte de leerlos, porque me gusta leer los informes del Tribunal de Cuentas, pero aún así también he de reconocer que lo ponen de aquella manera, hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo y hay que entenderlo. Si no te avisa el editorial de la ABC, te pasa desapercibido. Y hay que entender esos datos. ¿Qué Pedro Sánchez está viendo, José Antonio? Pero yo veo un Pedro Sánchez primero, que está... Pedro Sánchez primero, como si fuera un monarca. El mentiroso, Pedro Sánchez primero, el mentiroso que dice en la cadena COPE. ¿no? Sí. Pero yo lo veo muy aparentando lo que no hay, es decir, habla del sanchismo, del anchichachismo, que yo no... Fíjate, ahora le da por decir que claro, que se ha creado una burbuja de antichanchismo, no sé qué, y que él, claro, tiene la cosa de que en su día no dijo y no salió... Claro, es verdad, es que lleva 4 años sin salir a los medios, sin explicarse, sin dar ruedas de prensa, con periodistas que pregunten, que periodista y pregunta debe ser casi... un sinónimo, ¿no? Pues no. Y claro, ahora de repente dice, no, es que se ha creado una burbuja aquí en el cual yo soy más de la película, la opinión pública, la derecha política, mediática y económica y no sé qué. Y bueno, oiga, pero si es que usted se ha vulnerado todos los consensos básicos de la democracia de este país, ¿qué me está contando? Ha vulnerado el Consejo General de Poder Judicial, el Constitucional, la Fiscalía, qué sé yo, no hace caso del Consejo de Estado, ha quitado el delito de malversación y el de sedición, ha indultado a los... Pero ¿usted qué quiere? Es decir, yo no creo que estas elecciones, como dice Iván Valle, que además a la gente le va mal, no van de economía. Estas elecciones van de lo que van, que es de los, y lo dijo Cándido Méndez en un artículo muy bueno, van de los consensos básicos sobre los que se asienta nuestra democracia. Punto, pelota. No, pero la economía pita, ¿eh? Bueno, ya avisaban hoy de que será uno de los mejores veranos de la historia. La hostelería está preparada desde mañana. En primer tiempo saludo para... Y tenemos 80 millones de turistas y resulta que no tenemos agua para que beban o para que se bañen o para que jueguen al golf en campos de color verde. O sea que... Y la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, pero faltan camareros. Faltan camareros porque les pagan... Y en otros sectores. Y en otros sectores por trabajar 7 días durante los próximos... Que no son camareros. ¿Se atreve? Sí, a porra. Sí. Porra de diputados. Sí. Bueno, pues yo voy a poner aquí 100, 140, 40, 20, por poner algo. Muy bien, vamos con Antonio. Esto se guardará. ¿Se guardará? Este documento se guardará. No, yo creo que te has quedado muy corto. Debajo de 7 llaves. Yo creo que el PSOE llegará a los 120 y... Los 120 son los que tiene ahora, sí, ¿eh? Sí. Yo creo que Vox todavía no está para llegar a 30. Sí, llegará a 30. Llegará a 30. 30 tendrá también Sumar y el resto se los daré al PP. Le voy a poner 150. 140. Como yo. 140. Bueno, con lo cual nos podremos encontrar con el PNV haciendo caja otra vez. Sí, claro. Es que la democracia española... Como decía Argentina, ¿no? Es el país, el campeonato mundial de fútbol son 11 para 11 y siempre gana Argentina. Alemania, siempre gana Alemania. Y aquí lo mismo. En España o gana el PSOE o gana el PP y el que hace caja es el PNV, con sus 6. Bueno, pues vamos a ver quién de los tres se aproxima más. Vamos a decirlos muy rápidamente. ¿Pero tú no te vas de vacaciones? Sí, pero volveré. Como MacArthur. Volveré, o creo. El que se aproxime más sin pasarse tendrá la caja regalo, ¿no? Efectivamente. Esa es la caja del PNV, ¿eh? Efectivamente. Esa es una buena Tenemos porra. a José Antonio con 100 el PSOE, 140 el PP, 40 Vox, 20 Sumar. Antonio Arias con 120 el PSOE, 140 el PP, 30 Vox, 30 Sumar. Y tenemos a Iván con 95 el PSOE, 145 el PP, 43 Vox y 27 Sumar. Bueno, pues estos son las previsiones. Previsiones son tan válidas como las de Tejano. El que acierte le puede nombrar para el CIS. Efectivamente, a eso íbamos. Mejor que Tejano, seguro que efectivamente. Yo me comprometo hasta cobrar la mitad. Sí. En el caso de Asturias es fácil porque lo del 331... Sí, eso es. Hay el 1, está ahí el 1. Eso es casi, la diferencia casi, está en quién es el 1. Efectivamente, eso es casi inamovible. Bueno, llegamos al final del programa de hoy, penúltimo de la temporada.
agradeciendo a nuestros 3 invitados de esta noche que hayan estado con nosotros. Me despido de ellos en el orden contrario al que les presenté. Iván, muchísimas gracias Un placer, como por siempre. estar con nosotros. Un placer que hayas estado esta temporada con nosotros. Lo mismo le decimos a Antonio. Antonio, muchísimas gracias. Un placer haber contado con usted esta temporada. Y lo mismo José Antonio. Gracias. Muchísimas gracias, que es un hombre que me tuvo puntualmente informado del volcán cuando había volcán. ¿Cómo irá aquello de La Palma? No tengo ni idea. ¿Cómo irá aquello de La Palma? Lo de La Palma va mal porque se han prometido inversiones, pero no, pues se están haciendo a un ritmo muy lento y todavía hay gente fuera de sus casas en Puerto Naos, aunque ya ahora ya empieza a haber ocupación, ya no hay tanto CO2 como había y ya empieza a haber ocupación, pero claro, el volcán sigue ahí funcionando y sigue generando numerosa bibliografía técnica de gran interés, dicho sea de paso. Esperemos que la próxima no le toque a Núñez Feijóo. Esperemos que dentro de 50 años vuelva a ver, que es el periodo que le toca, dentro de 50 años que vuelva a haber otro, pero yo ya no estaré aquí. Bueno, lo veremos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por estar con nosotros. Como gracias les damos a ustedes por haber estado con nosotros una noche más. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, último programa de la temporada. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.